Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. En Levítico 23 se especifican el orden y las fechas de estos días, y los evangelios confirman el orden de los acontecimientos a medida que iban ocurriendo. Toda la información está en la Biblia. Lamento por los que no estudian Biblia. I'm sorry for you. Lamento por los que no estudian las Escrituras, solamente leen, y más lamento con los que ni siquiera la leen. Vamos a ver. Crucificado un martes en la mañana, Jesús fue crucificado un martes en la mañana y lo bajaron de la cruz antes de que comenzara el día miércoles a las 6 de la tarde. Oiga bien esto. Existen varios programas de computarización. Esto me metí, porque es que yo no leo por leer. Me metí y dije, espérate, ¿dónde está este sistema o este programa de computarización? Donde te puede decir la fecha desde el comienzo del calendario gregoriano. Y me metí y busqué el 1 de agosto de 1959, en el cual nací, a ver qué día cayó qué día era. Y exactamente cuando me meto en este sistema y doy clic, se rodó y exactamente dice que yo nací un 1 de agosto de 1959, día sábado. Día sábado. Entonces, existen varios programas de computarización que hacen cálculos de cualquier año, determinando, incluyendo la fiesta de las Pascuas y las demás fiestas bíblicas, determinando el día exacto. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, según el calendario gregoriano, año en que Jesús murió, en que nuestro Señor Jesucristo muere, en el mes de Nisan, que es equivalente al mes de abril, la cena pascual se dio el martes en la noche. Y que a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, marcó el comienzo del día miércoles, pero que para el calendario gregoriano era martes todavía, pero para el calendario judío era miércoles. Présteme atención. Estos programas muestran que en el año 31 de nuestra era, según el calendario gregoriano, año en que murió Jesús, en el mes de Nisan, equivalente al mes de abril, la cena pascual se dio el martes en la noche, y que a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, marcó el comienzo del día miércoles, que se denomina día de gran solemnidad, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado,
aunado a la información que nos da este sistema de computarización, Jesús murió y fue sepultado un martes antes de la puesta del sol, según el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó un sábado a la puesta del sol, según nuestro calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo para el calendario judío. Te lo repito, te lo vuelvo a repetir. En consecuencia, según lo que registra el texto sagrado, aunado a la información que nos da este sistema de computarización, Jesús murió y fue sepultado un martes antes de la puesta del sol, según el calendario gregoriano y el calendario judío, y resucitó un sábado a la puesta del sol, según nuestro calendario gregoriano, que vendría siendo un domingo para el calendario judío. Entonces, hay pruebas irrefutables en los evangelios de esta verdad que les acabo de presentar en relación con el día de la sepultura, que fue el día martes, y su resurrección el día sábado, al atardecer de la caída del sol. Óigame. Examinemos un detalle. Vamos a examinar un detalle que no se ha tomado en cuenta en los escritos del Evangelio de Marcos. Vamos al texto sagrado. El escritor del Evangelio dice, quien Marcos dice, que cuando pasó el día de reposo, que es equivalente al de gran solemnidad, no el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el sepulcro. Marcos 16:1. Óigame, Marcos 16:1. Como el cuerpo de Jesús había sido colocado en el sepulcro junto antes del comienzo de ese día de reposo anual, el de gran solemnidad, las mujeres no pudieron haberlas comprado o comprar las especies aromáticas durante ese día santo de reposo de gran solemnidad, ya que las tiendas estaban cerradas. Por ello dice Marcos, compraron las especies cuando pasó el día de reposo de gran solemnidad. Ellas compraron las especies después que pasa el día de reposo, pero no está hablando del domingo. Está hablando del día de reposo de gran solemnidad. ¿Por qué lo sé yo? Por la información que nos da Lucas, pasaje paralelo. Pero cuando nosotros observamos otro detalle muy revelante, muy revelador que nos presenta Lucas, el escritor dice que las mujeres que habían venido con él, con Jesús desde Galilea, que los que le seguían a él, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo y dónde fue puesto su cuerpo, o sea, dónde fue Jesús sepultado. Óigame, y vueltas a donde, a sus casas, dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos, óigame, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Señores, Marcos dice que las mujeres compraron los especies aromáticas después del día de reposo. Lucas dice que no. Lucas dice que la compraron antes de un día de reposo y las prepararon y descansaron en el día de reposo. Oiga bien, capte usted, solo haga un análisis de los dos pasajes que le acabo de presentar. Marcos afirma claramente que las mujeres compraron las especies aromáticas después del sábado,
cuando pasó el día de reposo. Después del sábado, cuando pasó el día de reposo. Lucas nos dice que las mujeres prepararon las especies aromáticas, ya la habían comprado, y los aceites fragantes, y después de haberlas comprado y preparado, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Señores, indica que el día de reposo que me está tratando Marcos o que Marcos está haciendo referencia es el día de reposo de gran solemnidad. Y el día de reposo que presenta o que me está tratando Lucas es el Shabbat, el día de reposo semanal. Entonces, por la información que nos dan los dos evangelistas, hay una evidente contradicción entre los dos, entre los relatos. A menos que se esté hablando o tratando de 2 días de reposo, que eso es lo que está presentando los evangelistas. Marcos te está hablando del día de reposo de gran solemnidad y Lucas te está hablando del día de reposo del Shabbat. Marcos nos dice que después del día de gran solemnidad, es decir, el día santo anual que comenzó el miércoles a la puesta del sol del martes, según el calendario judío, y terminó el miércoles a la puesta del sol que le dio comienzo al día jueves, según el calendario judío, las mujeres compraron las especies para ungir el cuerpo de Jesús. Antes ellas no lo podían hacer, porque era un día de reposo, pero de gran solemnidad. Lucas nos dice o nos da una información que las mujeres prepararon las especies el día jueves, después de la puesta del sol del día miércoles, y que después descansaron el día de reposo semanal, que se guardaba desde la puesta del sol del viernes, que le daba comienzo al sábado, hasta la puesta del sol del sábado, que le daba comienzo al domingo, conforme al mandamiento según el calendario judío. Señores, cuando comparamos los detalles en ambos relatos, claramente podemos observar que se está hablando de ¿de cuánto? De 2 días santos o 2 días de reposo distintos, separados por un día de trabajo. El primero era un día de gran solemnidad, que es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que cayó en un miércoles, y el segundo era un día de reposo normal, el sábado, 7º día de la semana, el Shabbat. Si no me está agarrando, vuelvo a regresar el video y sígalo hasta que usted lo tome. Por otra parte, mire este detalle tan fuerte que hay acá. Cosa, pero ya vamos a entrar en el terreno de lo que es la gramática y la etimología de los términos, principios y reglas para interpretar las escrituras. Preste atención. Por otra parte, el texto griego koiné del Evangelio de Mateo, en su original, también nos permite ver claramente que en estos relatos se menciona 2 días santos. Oído. En las traducciones normales, dígase, todas las Casidro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera, dígase la Vulgata Latina,
dígase la Vulgata, la Biblia latinoamericana, católica, la Nácar Calunga, y para usted de contar, en todas esas traducciones, pero no en el texto original, en todas estas traducciones se escribió que las mujeres fueron al sepulcro pasado el día de reposo, pasado el día de reposo. Pero la palabra griega en Mateos, esa palabra que Mateos utilizó para hablar, hacer referencia del día de reposo, en su escrito que corresponde a la frase día de reposo, en su original está en plural. Óigame, plural. De manera que una traducción más acertada podría ser, cito, pasado los días de reposo, podría ser pasado los días santos, o podría ser o después de los sábados. Pero no se lo pierda, no se lo pierda. Váyase usted a la cuarta edición de la Biblia textual, que la acabo de comprar. Considero que es una hasta ahora una de las mejores que hay en el español. Hasta ahora una de las mejores que hay en el español. Ya viene la quinta edición. Carlos Fuchán hizo un buen trabajo y un equipo que estuvo allí. En esa edición, señores, la cuarta edición de la Biblia textual, Mateos 28:1 dice es así: y pasado los sábados, plural, dice pasado los sábados, las mujeres fueron al sepulcro muy temprano en la mañana, o sea el domingo, pero observe, pasado los, plural, los sábados. ¿Cuál? El sábado de gran solemnidad, que se consideraba un día de reposo, también se le llamaba Sabbat, y el sábado semanal. De esos sábados es que está haciendo mención Mateo, y usa el plural. En nuestras versiones se utilizó fue un singular para mantener la tradición, pero en sí fueron 2 días de reposo que pasaron. Entonces el texto dice como sigue, dice así: después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena con las otras Marías para ver el cuerpo. Como dice el texto originalmente, después de los sábados o después de los días de reposo, al amanecer del día 1, es el domingo de la semana, que es el domingo, llegó María Magdalena con las otras Marías para ver el sepulcro. Ay, mi mamá, oído. Señores, ¿cuándo resucitó Jesús? Sabemos que murió un martes, lo sepultaron un martes, antes de que entrase el día miércoles, porque el miércoles, el día 15, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, y ese día era día de reposo de gran solemnidad. Tuvieron que bajarlo de la cruz antes de que entrara el miércoles, que entraba el martes a las 6 de la tarde a la puesta del sol. En el calendario gregoriano seguía siendo martes, en el calendario judío ya era un miércoles. ¿Cuándo resucitó Jesús? Vamos a esto. Hemos visto que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado un martes antes de las puestas del sol. Inicio del día miércoles, justo antes del comienzo de un día santo anual, día de reposo de gran solemnidad. No del día de reposo semanal que equivale al sábado.
Entonces, oído, siendo así, porque es así. ¿Cuándo resucitó entonces Jesús, maestro? Es la pregunta. Ahora, como lo explicamos anteriormente, cuando nosotros leímos Juan, su capítulo 20, verso 1, se nos dice que el primer día de la semana, preste atención, deje de leer Biblia, estudie. Se nos dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de mañana, siendo aún oscuro. Observe esto, no había salido el sol, siendo aún oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El sol todavía no había salido. Por lo tanto, oído, es obvio que Jesús negativamente no resucitó al despuntar el alba en la mañana del domingo. Jesús resucitó después de la puesta del sol del sábado, donde se da comienzo al domingo, porque eran 3 días y 3 noches el cual el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. No podía pasar un segundo más. Señores, si nos limitamos a leer los evangelios y las palabras del mismo Jesús y simplemente aceptamos lo que nos dicen, tendremos la información exacta. Jesús dijo, porque como tuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días sol y 3 días y 3 noches luna. 3 días sol y 3 noches luna. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando, señores, de días de 24 horas, 12 horas del día y 12 horas de la noche. El ciclo de 24 horas según el calendario gregoriano. Pero también te está hablando, según el calendario judío, de puesta del sol a puesta del sol. ¿Dónde está esto, maestro? Mateos capítulo 12, verso 40. Y dice Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Señores, su cuerpo fue depositado en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro, justo antes de la puesta del sol de un martes, comienzo del miércoles, que era el día de reposo de gran solemnidad. Todo lo que hay que hacer es contar los días y ya. Vamos a dar un cómputo, vamos a contarlos. Venga, sígame. No me pierda un detalle. Sígame porque esto que le voy a decir es como un trabalengua. Pero sígame. Oído. Desde la puesta del sol del martes, comienzo del día miércoles, hasta la puesta del sol del miércoles, que es el comienzo del día jueves, nos marca un día. Ahí tienes el primer día. Usted lo puede repetir, maestro, para tomar nota. Vaya, tome nota. Desde la puesta del sol del martes, comienzo del día miércoles, hasta la puesta del sol del miércoles, que es el comienzo del día jueves, nos marca el primer día. Vamos al segundo conteo. Desde la puesta del sol del miércoles a la puesta del sol del jueves, comienzo del día viernes, nos marca el segundo día.
Ya tomando nota. Tercer cómputo. Y desde la puesta del sol del día viernes a la puesta del sol del sábado nos marca el tercer día, que era el comienzo del día domingo. Es decir, un día y una noche nos llevan a las puestas del sol del jueves. Otro día y otra noche nos llevan a la puesta del sol del viernes. Y un tercer día y una tercera noche nos lleva a la puesta del sol del sábado, donde se le da comienzo al domingo, pasando 3 días después de su sepultura. Es decir, Jesús resucitó un sábado según el calendario gregoriano después de la caída del sol, que según el calendario judío vendría siendo el comienzo del día domingo. Diga, ay. Señores, de acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura. Ni un segundo menos ni un segundo más. Alrededor de la misma hora. Es decir, ni un segundo más ni un segundo menos. Repito, de acuerdo con las palabras del mismo Jesús, Él resucitaría 3 días y 3 noches después de su sepultura, alrededor de la misma hora. Es decir, a la puesta del sol. Esto concuerda con las escrituras. Según lo que leímos, Él ya había resucitado y abandonado el sepulcro cuando María llegó el domingo por la mañana siendo aún oscuro. O sea, Jesús resucitó exactamente en el comienzo del día domingo, cuando termina el día sábado, a la puesta del sol. Si lo vemos bajo el calendario gregoriano, entonces Jesús resucitó fue el sábado, porque el sábado es hasta las 12 de la noche. Pero si lo vemos en el calendario judío, Jesús resucitó fue el domingo, porque después de las 6 de la tarde, la puesta del sol del sábado comenzaba el domingo. Señores, mire, no había nadie en los alrededores para presenciar su resurrección que se llevó a cabo dentro de un sepulcro, custodiado por guardias romanas, por una guardia romana. Las propias palabras de Jesús y los detalles registrados en los evangelios comprueban que tuvo que haber ocurrido 3 días y 3 noches después de ser sepultado, al final del sábado, justo al comienzo del día domingo. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.